Es lo divertido de la física, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es más divertido en vivo. Bueno, eso sí, ciertamente. Aparte, mucho más fácil de comunicarse, ¿no? Aquí luego cuesta trabajo. Yo siento que sí, que es muy ineficiente. Ujú. Siento que la cagué en no haber ido. No, hombre, Porque, ¿cómo? No, pues imagínate, ¿qué no, pasa en el que? momento sí, pero siento que no pasó nada después. Pues sí, pero pues ¿cómo va a saber uno eso, no? No, a mí sabías que me asustó que nos llegó un comunicado diciendo que queda suspendido todo lo que es fuera de la Ciudad de México. Ajá, exacto. Entonces yo dije, bueno, si la UNAM me manda un comunicado así, pues como que tengo que obedecer, ¿no? Claro, claro. O sea, encima de que pienses o no que sea buena idea, pues sí hay que hacer caso. Sí, dije, uy, capaz que, pero bueno, a ver qué nos espera. Ajá. Pues, ¿cómo quieres que empecemos? A ver, hay algo que no entiendo de tu cálculo de fondo. Ajá. O sea, yo entiendo la lógica de lo que estás haciendo, entiendo todo lo que dices de la fase, pero, o sea, para mí no hay ni siquiera que pensar tanto. Yo tengo unas que viene, lo divido en dos. Ujú. Y a mí me interesa saber cuál es la fase cuando colapsan, cuando se juntan al final, Sí, independientemente de lo que le pase a los átomos. sí. Y yo sé cuál es el campo cuando llega, es la solución de Looking. Ok. Si yo hago el batido de esas dos cosas, me sale, ¿cómo se llama? Me sale un término que va como capa. A ti no te sale un término que va como capa porque tú estás comparando el desplazamiento de fase del bombeo con el prueba. Sí, Ese sí va como delta K, pero lo que yo quiero es el desplazamiento de fase del prueba que fue con esta dirección con el prueba que fue en la otra dirección. estoy de acuerdo. Sí. Y eso yo tengo la expresión analítica de eso. ¿Qué Y dices? Está looking. está en Looking y es la ecuación 31. ¿Quieren que les comparta? Va. Me gustó mucho la discusión porque colgué contigo, resolví mis asuntos familiares y me encerré con el paper. Ajá. Es divertido. Entonces, digamos, la expresión del campo eléctrico completa está es la ecuación 13. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, si Sí. tú te fijas, no es la frecuencia central entonces es el E completo. No es la frecuencia central del pulso, es la frecuencia rápida y esta E, que no sé cómo llamarla, E gariboleada, La lenta, ¿no? es el envelope, Ujú. ¿no? La envolvente. Entonces, la solución de cómo se propaga el pulso es la ecuación 31. Cuando el omega nada más tiene dependencia espacial. O sea, el omega, o sea, esta es la velocidad como función de z, Ujú. ¿no? Entonces, digamos, yo puedo calcular cómo es 31 justo saliendo de la muestra, ¿no? Ujú. Y va a tener una fase pues, que va a depender de esto, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, justo cuando sale, va a recorrer una distancia delta z, porque cuando yo lo atrapé, o sea, cuando uno lo atrapa se ve mejor en el polaritón, ¿no? Pero en el fondo es la misma fórmula, ¿no? Cuando yo lo atrapo y cae, como está congelado, cuando yo lo libero, es como que es como si yo lo liberara, pero delta z abajo. Sí. Entonces yo sé exactamente cuál es el campo, entonces puedo seguirlo y luego lo puedo interceptar con el otro. Ok. Y la diferencia de fase que voy a tener va a ser delta z, esta nunca aparece aquí, ya la perdí. Esta de aquí, con un delta z aquí.
¿Puedes regresar a la otra expresión? Entonces fíjate que esta expresión, la 31, es para la envolvente. Exacto. Pero si yo te preguntara qué le pasó al campo dentro del envolvente, ese no le pasó nada. No, Y ese es el que interfiere. sí, Entonces las franjas no se mueven. sí, porque cuando, a ver, pero una vez que sale, viaja delta Z más. No, porque es que es lo que yo insistí la otra vez. Tú sigues insistiendo que tienes que dejarlo viajar. El dejarlo viajar ya está incluido en la expresión de arriba. Pon la expresión de arriba. En el hecho de que tú estás diciendo que el campo es la envolvente por un E a la nu sobre C, Z. Esa Z tiene cuánto vale el campo en cualquier lado. No lo necesito dejar propagar. Ahí ya está incluida la propagación. Deja ver la expresión. Qué loco lo vi. La 13. O sea, mi punto es, tú pones un menos delta Z aquí. Pero ¿por qué En- lo estás poniendo? Ese no debería de aparecer. por eso, o sea, a ver, cuando yo lo congelé, Ajá. de acuerdo, cuando yo lo congelé, E más Z, o sea, yo lo congelé en el tiempo T0 y aquí tengo un EZ. Sí. Esa va a ser mi nueva condición inicial, pero desplazada abajo. No, No porque la tengo ecuación, que cambiar esta Z aquí. no, porque la ecuación de abajo solo es una ecuación para la envolvente. No es una ecuación para lo de adentro. No, 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 la solución completa es 13. Sí, pero la que tú quieres desplazar era la de abajo, que la de abajo es la pura envolvente. No, no, yo desplazo todo. Pero ¿por qué Todo desplazas? cae, Pero ¿por qué desplazas todo? porque la solución es 13. El problema es que yo lo expreso de la forma separada, pero cuando yo lo atrapo, ¿de acuerdo? Digamos, todo esto se vuelve cero, Perdón. Lola, cállate. Ya, ¿quién es perdón. Lola? Mi perrita. Ah, es decir, a ver, te decir, el punto matemático es que tú a este Z de aquí, cuando lo pones en el nuevo lugar, lo cambias también por un menos delta Z, ¿cierto? Es que eso es lo que yo debato que no es cierto. Es lo mismo que yo debato, ¿no es cierto? Entonces recorre el camino óptico que va a ser el pulso prueba, va a tener un delta Z más que el que se fue por el otro lado. Pero tú no puedes poner el delta Z de manera así arbitraria. Déjame, te doy un argumento para enfatizar mi punto. Y también hice lo que me pediste de ponerle en el lenguaje de Looking, pero antes de decirte ese, va mi punto. Sí, Tú tienes la excitación que primero es en el campo eléctrico, ¿verdad? sí, Después se absorbe en el medio sí, y entonces el campo eléctrico desaparece. sí, Entonces el E ya no existe. Ya no tiene sentido exacto. hablar de él. Dejamos caer los átomos y entonces la pregunta que tenemos que contestar es, si yo ahora moví los átomos a otra posición y en esa nueva posición reactivo el campo eléctrico, ¿cuál debería ser ese campo eléctrico? Exacto. Ok, ese campo eléctrico que debería aparecer en la nueva posición debería ser aquel campo eléctrico cuya relación de fase me siga permaneciendo en el estado oscuro. Entonces yo voy a poder saber qué campo eléctrico apareció, no de una condición que tú dijiste, ah, pues lo muevo delta Z, pero es que no lo puedes simplemente mover delta Z porque el campo ni siquiera existió en medio, desapareció. Entonces ya no lo puedo reaparecer así nomás porque sí, en donde se me dé la gana. Tengo que, una vez que estoy en la nueva posición, ver cuál es el campo eléctrico que se produciría si lo regreso y lo reaparezco. ¿Cuál es el campo que tendría que reaparecer? Debería ser aquel campo que siga estando en el estado oscuro, es decir, aquel campo que tenga una relación de fase con el otro campo que cuadre con lo que está almacenado en la coherencia atómica. A ver, pero yo te lo diría diferente. Tiene que ser el mismo campo que atrapaste.
No, porque estás cambiando la fase del otro campo. Si yo cambio la fase del otro campo, el otro No, se tiene no, que ajustar porque si no ya no es oscuro. no, el otro no se tiene que ajustar porque el otro también lo apagaste, el de control. El de control también lo apagaste, pero cuando lo prendas, ese sí nosotros lo prendemos. No es que se aparezca como resultado de, ese nosotros lo prendemos Exacto. y tiene una fase que está bien definida. Si tú lo prendes en el mismo lugar donde se había quedado, si el átomo no se movió y lo prendes, el otro campo que se genera por haber vuelto a prender el de control tiene que ser el mismo. Ahí sí estoy de acuerdo que sería el mismo del de prueba porque simplemente es el del estado oscuro, es el que corresponde al estado oscuro. Es que, a ver, lo que tú me estás diciendo es que el estado, un poco lo que yo te digo es el siguiente, la fase del nuevo está, la fase de cuando recreas el campo prueba va a ser la misma que cuando la atrapaste. Pero es que eso no podría ser. Fíjate por qué no puede ser. Si eso fuera el caso, pero tú te moviste y tu haz de control tiene una fase distinta, si tú prendieras el otro con la misma fase que tenía, ya no estás en un estado oscuro. Y entonces rompiste la condición adiabática. Eso que dices es lo que no veo de las ecuaciones. No sé dónde está codificado. O sea, sí entiendo lo que tú dices intuitivamente, Ajá. pero no entiendo dónde está codificado en las ecuaciones. Te lo puedo mostrar ahora sí con ecuaciones si quieres. A ver, no, ¿dónde está? A ver. Déjame compartir mejor porque creo que Ah, quiero mencionar dos cosas. o sea, Pero entonces antes, tú estás, te das cuenta que estamos en la extraña situación en donde tú estás luchando contra tu idea y yo estoy defendiendo tu idea. sí, sí, caray. Es decir, yo quiero que tú tengas razón. Sí, bueno, más bien, tú quieres que yo no tenga razón, ¿no? Pero No, no, yo bueno, quiero que el Eduardo de la semana pasada tenga razón, sí, no el de esta semana. a ver, entonces, ¿sí lo ven? Espérame, lo veo muy chiquito. Ah, ya lo veo, sí, Ok, déjame primero hacer esto, los dos primeros renglones de arriba es la versión súper simple de estados oscuros, que todavía no es la notación de Looking, sí, ¿sale? Entonces yo tengo este sistema de tres niveles, B y C son los estados del estado oscuro, y entonces yo puedo siempre crear el estado oscuro poniendo las frecuencias de Rabi cruzadas, ¿verdad? O sea, el estado sí, B le pongo, en vez de ponerle el B1, el omega 1 le pongo el omega 2 y en el otro le pongo el omega 1 con signo menos. sí, Y aquí le estoy añadiendo la fase a cada uno de los láseres. Estoy suponiendo que el láser 2 tiene una fase 2 y el láser uno tiene una fase uno. sí, Entonces, este cuate que está aquí es el estado oscuro. Y en principio, si muevo las cosas lento, pues voy a ir arrastrando el estado, la superposición a que siga lo que esto dice. sí, Ahora, de este estado que yo escribí, yo podría factorizar la primera fase, ¿no? Y esa fase sí, pues, es una fase global, me tiene sin cuidado. Y al hacer eso, el segundo término, entonces, me aparece la fase relativa. sí, Este es el punto que yo insisto que entonces el estado oscuro es tal que la superposición que se forma, la coherencia, tiene una fase en la coherencia atómica que debe de cuadrar con la diferencia de fases de los láseres para que sea eh, oscuro. sí, pero no, pero el problema es que cuando tú ya lo atrapaste, todo está en el B. Está en el sigma BC. A ver, lo que tú dices es que para liberarlo, Si tú ves las ecuaciones de Looking, las ecuaciones que él resuelve al final del día, donde salen tus soluciones del polaritón y lo demás, son las ecuaciones 25 y 26. sí, sí que está en el sigma de C, pero, a ver, vuelvo a recordarme. Entonces estás guardando la información en la coherencia, en el término cruzado, y el término cruzado almacena la información de fase relativa. Sí, pero cuando yo ya hice el omega igual a cero,
nada más quiero acordarme la solución cuando omega es cero. La ventaja del teorema diabático es que no tenemos que preocuparnos qué pasa en el inter, porque el punto es que siempre se tiene que quedar en el estado oscuro, ¿verdad? Y el estado oscuro siempre está dado de esta manera. Entonces, aquí ya se ve la primera parte que decía, ¿verdad? Si yo antes estaba en el estado oscuro tal que la superposición tenía esta diferencia de fase, pues si yo después me muevo y el de control cambia, y yo quisiera imaginarme como si tuviera, ¿cuáles serían los dos láseres tales que me sigo manteniendo en el estado oscuro? Pues tienen que ser dos láseres cuya diferencia de fase sea la misma que la que tenía aquí. De otra manera, este no sería el estado oscuro. Y pero es que Entonces, si phi 2 cambia, phi 1 tiene que cambiar, porque si no la diferencia de fase no se mantiene. el problema es que cuando yo tengo el BC, a ver, vuelvo o sea, yo codifico la información en BC y tú dices que para revivirlo, Cuando lo reviva, la condición en la cual yo reviví es aquella en la que sigo estando en el estado oscuro de esa condición final, ¿verdad? Entonces, haberme quedado en la condición oscura de ese estado final quiere decir que el estado al final del día debería ser tal que los dos láseres que estuvieran involucrados tendrían que ser los láseres oscuros para este estado oscuro. De otra manera sería un estado brillante, ¿verdad? Si yo fuera aprendiendo el de prueba y no tuviera la relación de fase correcta, no sería un estado oscuro, ¿verdad? Para que sea estado oscuro tiene que cumplir que la diferencia de fase debe de corresponder con la que almacené yo es en que los átomos. esa afirmación no sé si es cierta. Ese es como el punto, porque, digamos, un poco es, en el ejemplo que tú estás teniendo aquí no puedes apagar los láseres. Porque el sigma BC ya no existiría. Exacto. Entonces aquí tú Ah, no puedes apagar los láseres. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices en este caso, pero en este caso no estás mandando la información a una superposición de estados BC. Aquí nunca puedes apagar el láser. Entonces, obviamente, si tú cambias la relación de fase, o sea, si yo tengo este estado y de golpe yo cambio la relación de fase del láser control, lo voy a sacar del estado oscuro. Eso es todo, tienes toda la razón porque construiste este estado oscuro, muy particular, pero aquí no puedes apagar los láseres, es un proceso diferente. O ¿ok? sea, el Bueno, análogo aquí, ¿de ujú. acuerdo? Sería que tú, o sea, el análogo de atrapar algo aquí, que no tiene mucho sentido, sería que tú el omega 2 lo vas aumentando y el omega 1 lo vas haciendo cero. Te pongo entonces una que quizá resuelva lo que me estás diciendo. O sea, yo al final del Ajá. día lo que quiero terminar de hacer es que esté donde esté, voy a arrastrar el valor de la phi 2, la fase del láser 2, Ujú. hasta un valor diferente, porque ese es el que eventualmente se va a reprender en el caso de los átomos que caen. Sí, Entonces voy a cambiar phi 2 y lo que quiero es cambiar phi 1 de acuerdo a lo mismo para que la fase relativa del átomo no cambie. Entonces la pregunta sería, ¿cuál phi 1 tengo que seguir arrastrando para que al cambiar phi 2 me mantenga en el mismo estado oscuro con la misma relación de fase entre los dos átomos? ¿Por qué estoy queriendo mantener la relación de fase con los dos átomos? Porque en el proceso que ahora sí vamos a discutir, nosotros apagamos la luz y luego la prendemos, pero en el momento en el que la prendemos, el sigma BC mantuvo la fase que tenía inicialmente, nunca cambió. Entonces, si yo le obligo a esa condición adicional, la única manera de lograrlo es que phi 1 también la arrastre. es que no sé, porque ahí tú estás suponiendo que siempre hay láseres prendidos. Acuérdate que en este caso tú ya los apagaste los láseres. Entonces yo te entiendo, hay una fase entre B y C, pero no me queda claro que, eh, que cuando tú prendas el láser de control tenga que tener una fase, tenga que tener la misma fase que tenía antes para que lo libere, porque Sí, eso no lo veo.
en las fórmulas de Looking. Aquí sí lo veo, pero en este ejemplo de aquí no aplica porque siempre tienes que tener los láseres prendidos. Yo no creo que sea diferente porque si no se cumpliera lo que estoy diciendo yo, insisto, ya no estarías en el estado oscuro. Entonces todo el cálculo de looking se viene abajo. La única manera de que estuvieras en el estado oscuro es que la relación de fase cumpla eso. Es que en el estado de Looking él ya no está en el estado oscuro cuando lo apaga, Ajá, porque cuando lo apagas, cuando tú apagas los dos, el estado oscuro es estar de un lado sí, y pero el tienes, Looking no está en el estado oscuro. pero tienes una coherencia que después cuando lo prendes por una cantidad infinitesimal de campos, si así quieres, te vuelves a meter en el estado oscuro, ¿verdad? Eso no me queda claro. O sea, creo que lo que me estás discutiendo tú es que omega uno sea estrictamente cero contra que omega uno sea epsilon. Creo que no me estarías discutiendo si epsilon fuera punto cero 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 No, uno. no, 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 es que un punto de lo que yo te quiero decir es que cuando tú estás en el estado que tú escribiste el pulso en el medio, no es un estado oscuro. Eso es un poco lo que te quiero decir, porque el estado oscuro, ¿de acuerdo? Cuando uno de los, cuando uno de los ejes de los pulsos es cero, ¿de acuerdo? Es que todo esté de un lado. Ok, y cuando no es cero, cuando es punto cero 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 uno. Es que casi todo esté de un lado. Ok, pero entonces ya dices si es oscuro. Yo no lo sé, lo tengo que ver, pero yo creo, o sea, yo creo que el punto de lo que tú estás diciendo es, él no necesita, o sea, es decir, lo que te quiero decir es que no necesariamente ese sigma de C tiene que ser, cuando decimos que este sigma de C corresponde a un estado oscuro, ahí ya no me queda claro a qué nos referimos, porque un estado oscuro siempre está asociado a una intensidad digamos, siempre está asociado al caso en que tienes una cosa estacionaria, pero aquí ya no sé si es un estado oscuro porque es decir, no sé si se vale la intuición que estás obteniendo de solo un átomo con láseres siempre prendidos. Yo insistiría en que me respondiera si con una intensidad, un campo de punto cero 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 uno sí es estado oscuro. Pues mira, sí es, ¿no? Y aquí está escrito matemáticamente, ¿no? ¿En dónde? Aquí en esta primera línea. Este estado siempre es un estado oscuro. Tú Ese estás pidiendo, estado sí, pero siempre tienes que tener los pulsos prendidos. Aquí tú los estás moviendo. exacto, sí. Entonces tu problema es nada más, tu problema era nada más que apagara completamente uno de ellos, ¿verdad? Entonces no lo apagues completamente, deja una cantidad infinitesimal. Ajá. Yo no veo ninguna diferencia entre epsilon y cero. Pero es que otra vez, este no es el estado, este es un estado muy diferente al que está creando Lucky. Según yo es el Eh, mismo, pero te lo no, pongo si no. quieres en las ecuaciones de Looking. A ver, Ok, entonces de las ecuaciones de Looking, la que me interesa utilizar es la ecuación 27. sí, La ecuación 27 es la relación que tienes en el caso adiabático entre el campo y la coherencia, sí, ¿sale? En el caso de Looking, él tomaba phi 1 y phi 2 igual a cero. Yo aquí, phi 1 es el campo del campo de prueba, entonces aquí te queda la epsilon, la E por E a la I phi del campo de prueba. Y abajo estaría la fase del campo de control, que es la omega. O sea, la omega cambiaría, es lo que está escrito aquí, ¿no? El campo se va a un campo por E a la I phi, si le añade una fase adicional, y la frecuencia de Rabi, el control, también puede potencialmente tener una fase. Entonces, si yo le añado esas dos fases y las escribo explícitamente como fases, pues obtengo esto. Esta es la misma ecuación 27 de él, pero donde estoy poniendo las fases de manera perfectamente explícitas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Si estás de acuerdo hasta ahí? sí, está bien. Y ahí la primera cosa que se ve es que en efecto lo que este cuate termina almacenando en la coherencia va a depender de la fase que adquiere. Es una fase que es la diferencia de las fases de los dos, del campo de prueba y del campo de control. Pero entonces ahí ya me estás suponiendo que la E gariboleada y la omega son reales. Ya sé, sí, sí, ya son reales. Y su Ajá. fase, pues en general los campos no son reales, pero estoy escribiendo como su parte real por una fase. Y la fase la estoy Ujú. escribiendo aquí explícitamente.
Entonces, la primera cosa que quiero nada más aquí enfatizar es que aparece la diferencia de fase de los dos haces. Lo que se guarda en la materia depende de la diferencia de fase de los dos. Sí, Ahora, cuando yo recobre el campo, cuando ya lo haya aprendido, si sigo manteniéndome en el estado oscuro, pues voy a tener una expresión similar, ¿verdad? Porque esta relación se cumple independientemente de si lo había aprendido o no aprendido, dónde estaba en el caso diabático. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cuál tiene que ser entonces el campo para que esta relación se siga manteniendo? Justo cuando lo prenda, este de aquí va a ser el valor que tenía, que fue el que almacené, que es el que ya escribí aquí. Pero el campo que yo voy a generar, el campo correspondiente que aparecería, pues en principio, pues puede tener la fase que se le dé la gana. sí, Y entonces aquí yo le estoy poniendo le estoy llamando a esa fase phi 1 gorrito. sí, Y voy a suponer que también el campo de control, como los átomos se movieron, pues terminan en otra posición que tiene otra fase distinta, que le voy a llamar phi 2. sí, Entonces yo puedo utilizar esta expresión que está aquí para despejar el campo eléctrico y saber qué campo eléctrico es el que termina apareciendo, ¿no? El campo eléctrico sería despejando esta ecuación todo lo demás, ¿verdad? Y si haces eso, pues te queda el sigma BC que tenías al inicio, ¿no? Este de acá arriba. Pasé la G dividiendo, pasé la omega multiplicando, pasé a la I delta KC, ¿no? Eh, y tendrías aquí, el campo que aparecería ahí tendría su propia fase, phi 1. Aquí no lo escribí muy bien. Eh, su propia fase phi 1. Y o sea, en el que yo estoy es este E a la menos I delta KZ, ¿por qué aparece? el delta KZ es por el ángulo de los dos haces. Ese es irrelevante si quieres hacerlo delta K igual a cero, está bien, y serían copropagantes. Está bien. Entonces, la parte importante realmente es la de la fase. Entonces, el nuevo campo que aparece, pues tendría las fases correspondientes al campo de control y de prueba de cuando lo estoy haciendo, ¿va? Ujú, Mientras que esta tendría la que almacenó, que son las originales. ujú. Y entonces, si las combino, lo que me termina dando es que en esa ecuación que acabo de escribir, me da esta ecuación. Y estas dos ecuaciones, estos dos lados son iguales, solo cuando la suma de las fases, estas que aparecieron, las viejas contra las nuevas, me da cero. Es decir, la nueva fase que tiene el campo de prueba es la fase anterior que tuvo, más lo que haya cambiado la fase del otro láser. O dicho de otra manera, la diferencia de fase al inicio y la diferencia de fase al final debe ser la misma, se debió haber conservado. Ajá, pero eso solamente agrega una fase cuando yo lo libero. Sí, Muy bien, pero después cuando llega el detector tiene que viajar un delta Z más. no tiene que viajar nada porque el viaje ya está incluido en el E a la IKZ de la otra parte que no es la envolvente. Tú lo que estás generando es un campo que va desde menos infinito a infinito. Ya no tiene que viajar. Ese ya llegó al detector. Esa es la parte que no entiendo. Tú lo que quieres, tú como que te quieres agarrar a que hay un pulso. ¿De qué depende el ancho del pulso? Del envolvente. ¿De qué depende el envolvente? ¿Qué tan grande sea el envolvente o qué tan corta sea el envolvente? O sea, es que lo que yo no entiendo es mi campo justo en el borde va a ser o sea, hay algo fundamental que no estoy entendiendo de tu argumento o que tú no estás entendiendo de mi argumento. Espérate, voy a ver si logro revivir mi cosa para apuntar. Ajá. Ah, O sea, yo puedo hacer que el pulso sea tan ancho como se me dé la gana si nada más cambio su ancho espectral. Entonces, en particular, lo Pero, puedo hacer tan ancho como que vaya desde menos infinito a infinito. Y entonces ya no es un pulso, es una onda plana. Y esa onda plana, que es lo que está dentro del pulso, es lo que en realidad interfiere. Y esa onda plana está dada por E a la I K Z. claro, pero esa es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo se hace aquí para sacar el pizarrón? No sé. Whiteboard. ¿Alguien sabe?
¿Ustedes saben? Ya lo puse. Ah, ¿Sí ven? sí. Espérate que ahora yo usaba otra aplicación y ahora no encuentro cómo borrar lo que escribí. O sea, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Yo tengo aquí mi medio. Bueno, esto pinta muy mal. Y aquí tengo mi medio, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. yo sé, el campo aquí va a ser E, esta posición que le llamo, no sé, L, coma T, igual a EZ, L, coma T, E a la I, K, ZL, E a la menos I, omega, T. Sí. Yo no sé por qué te intento convencer de esto, que tú eres el experto en interferómetros, pero bueno. No, está bien, pues igual hay algo que no está quedando claro, o igual puede Ese que es el estoy yo mal. campo, este es el campo aquí, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Y este es, entonces, cuando esto cae, ¿sí? Entonces, en algún momento esto de aquí o sea, yo lo atrapo. Esta va a ser, ¿de acuerdo? Yo lo hago así, en el momento en que yo atrapo mi, eh, E a la I a qué, ZL. Entonces, pues esto de aquí cae, ¿no? Entonces cae, tuk, 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 y estoy en esta posición, ¿no? sí. Entonces, mi condición inicial ahora aquí va a ser esta de aquí. Entonces, en ese caso, tu campo debería ser la envolvente que dijiste en Z1 menos delta Z, estoy de acuerdo, pero la otra parte no se tuvo por qué cambiar, No, porque fíjate que todas las ecuaciones que resolvimos eran solo para la envolvente. El hecho de que tú ya te hayas movido a las variables lentas quiere decir que la parte otra ya la asumiste y la dejaste y estás en la representación de interacción y la regresas cuando quieras, pero esa no le hiciste nada. Lo único que adquirió la fase extra fue la envolvente, que es como una fase global. muy bien. Entonces, lo que tú dices es que el campo aquí, ¿no? Entonces, mi E, le voy a llamar Z2, coma T, va a ser igual a épsilon de ZL menos delta Z. ¿Estamos de Sí, acuerdo, no? Pues se exacto, movió. correcto. Sí, Coma T, y aquí tú dices que va a ser E a la I K Z2 o KZ, E a la I K, ¿eh? KZ, esa no se movió, no se tocó, porque todas las ecuaciones que hiciste, eliminaste esa parte, ¿verdad? La estás dejando ahí ya por default. Esa no entró en las ecuaciones. Entonces, si te quieres regresar al campo original, pues haces la transformación de vuelta y regresas a la misma caseta que tenías. Esa no tuvo por qué cambiar, ¿no? Exacto. Bueno, pero ya te entendí. Está bien, no tengo ningún problema. Entonces esta sigue teniendo el mismo valor de E a la IZL. Perfecto, no, es justo lo que estoy muy de acuerdo. Es esto de Sí. aquí. Muy bien, ahora esto va para acá y para acá. Y entonces el campo aquí va a ser epsilon ZL menos delta Z, la forma del envolvente, más cuánto recorrido, ¿no? ¿Cuánto le llamamos? Z del recorrido. Ujú. Tú ya lo quieres en Z, el detector, sale. Ujú. recorrido es la suma de esta distancia más esta distancia, ¿cierto? Ok, Y el otro va a ser E a la I K ZL más ZR. sí, de acuerdo, ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Ahora, el que fue por el otro camino, ahora, ¿quién es ZR? ZR es igual a esta distancia de aquí,
¿Estás de acuerdo? Ujú. Le voy a llamar Z original más delta Z, que es lo No, que cayó. no, tú ya le estás de nuevo queriendo agregar ese delta Z a la fase y me acabas de decir que estabas de No, acuerdo. no, no, no a la fase. Tú me estás diciendo que la fase aquí, o sea, yo te tengo, ya te entendí lo que tú me estás diciendo. La fase, ya te entendí. Esto no se propaga. No, porque la onda va de menos infinito a infinito. Ya existe en el detector. Nada más hazle un envolvente grande y ya. Tengo que pensar, creo que tienes razón. Ay, Eduardo, ¿por qué arruinas tu argumento? No, me choca también a mí, pero sí, es que no hay nada que tenga una periodicidad lambda chiquita, lambda óptica. Entonces no podría jalar. Ahora, bueno, mira, si quieres, yo No, no, termina de. ya te entendí. Yo solo tenía que escribirlo con lo que acabas de decir. ¿Ves? Esto si estuviéramos en vivo lo hubiéramos resuelto en 4 minutos, como ahora. Igual. Ahora, yo estaba, si Ah, quieres, termina de pensarle a ver si ya estás completamente de acuerdo. Yo estoy convencido de que sí, esto valió queso, pero entonces le pregunté, estaba hablando con Víctor de cómo proceder, ¿no? Pues una es tratar de encontrar alguna estrategia que cuadre, ¿no? Pero conspiran, si quieres luego platicamos y no creo que haya una que le dé la vuelta a esto, porque son pleitos a nivel muy fundamental de estas cosas. sí, Pero la alternativa que yo le proponía a Víctor en particular, porque como Víctor tiene que terminar su tesis de maestría, es sí, la idea de todas maneras está bonita. O sea, lo único que sí muestra es que la sensibilidad no va a ser KZ en el óptico, va a ser delta KZ, ¿no? Es como si fuera de microondas. sí, Pero sí, no sí, deja de digamos. ser. ¿Mandé? Digamos, es un bonito resultado y todo el análisis es muy bonito. O sea, es una tesis de maestría tranquilamente. Nomás Pero que no vamos a revolucionar los gravímetros. no, ciertamente no, pero yo creo que de todas maneras, a mí me parece que sí sería un resultado publicable, sobre todo si le ponemos todas las demás maneras de entender los pulsos y de los fenómenos clásicos y lo demás, ¿no? Que mostraría una manera diferente de hacer gravimetría con las mismas condiciones de antes, ¿no? Con átomos separados que no se separan y aún así sigues midiendo lo que quieres medir, ¿no? Y yo creo que manda un mensaje que es más que, o sea, tú te tardaste en darte cuenta de esto, y yo también, porque hay un hecho que no nos estamos dando cuenta. Esto no atrapa el pulso de luz. Esto atrapa la envolvente del pulso de luz. Ajá, sí, Yo no sé si todo el mundo lo tiene claro. ok, O sea, ¿por qué tú pensaste, por qué se te ocurrió esta idea? Se te ocurrió esta idea porque tú dijiste, esto atrapa la luz. exacto, Y sí, entonces cuando yo exactamente, lo muevo, estoy atrapando la luz. Y lo que sí, acabamos de descubrir es que no estamos atrapando la luz, solamente estás atrapando la información del envolvente. exacto, sí, Entonces yo creo que no va a ser un nature, pero es un tranquila, o sea, yo creo que puede ser un PRA porque no es trivial que la gente sepa. Yo creo que todo el mundo lo pensamos en el espíritu original porque así se vende. ajá, Entonces no estás atrapando toda la información. ok. ¿Sí lo ves? Creo que sí, creo que sí. Pensémosle por ahí. Sí, entonces mi sugerencia sería que de todas maneras lo hagamos. O sea, ya nada más sería ahora terminar de redondear cosas y lo demás, y salga como esta cosa, como dices tú, ¿no? Mira, aquí caemos todos en esta trampa, ¿no? Y por otro lado, Sí, de todas maneras es una manera interesante de pensar eh, en hacer gravimetría, ¿no? sí, 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 es una manera sí, sí. Creo que hoy acabo de hacer una lección de electro increíble. Estoy pensando cómo le transmites eso en un curso de electro. Sí, porque además, imagínate, yo me tardé en entenderlo 2 discusiones fuertes contigo y tú te tardaste varios días y comes de esto. No es trivial.
No, no era trivial, o sea, sí Ajá. caímos en la trampa todos, en el argumento simplón, ¿no? También Luis, También Luis, y mira que nosotros, tú llevas mucho menos, nosotros llevamos 6 meses pensando en esto, ¿no? Y no, seguíamos atrapados ahí, pero bueno, ajá. Por eso yo creo que no, es un resultado interesante, digamos. Es un resultado bonito. ok, bueno. Así que, Pues entonces sigamos bajo ese esquema, seguiremos nosotros entonces adaptando el escrito que te mandamos. Yo creo que entonces quizá no sea necesario, como que cambie un poquito el enfoque, ¿no? Ya no es tan importante ver lo de la precisión, creo que más bien como de aclarar, el enfoque sería más bien aclarar estas confusiones comunes, ¿no? Una cosa de ese estilo. exacto. Básicamente, sí. Esto es un gravímetro y es un gravímetro de luz y el mensaje es eh, no funciona muy bien y no funciona muy bien porque, aunque usted creía que ahí te atrapa la información de la luz, no, solo atrapa la información del envolvente y hay información de fase que se pierde. Sí, 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 exacto, guarda la información del batido, ¿no? De la fase relativa, que es el batido. exacto. Y Exacto, eso no, y eso quiere decir que no estás atrapando toda la información del campo. Es un poco lo que, ya, ok. ¿no? Bueno, entonces, Ah, pues le escribimos nosotros, si quieres, yo creo que danos más de una semana porque nos vamos a tardar en procesar en escribirlos y hacer un nuevo plan. Y sí, ahí yo tengo que procesar bien esto, pero creo que capté la idea perfecto. ok, bueno, sale y vale. Bueno, un placer como siempre. Igualmente, nos vemos. Sí, chao, chao. Bye. Adiós.